Listo. Ok. Bueno, vamos a empezar la clase, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de intervalos de confianza. Y bueno, el día de hoy sí es una clase bastante chévere porque son estos intervalos de confianza. Es un tema muy práctico. Entonces, bueno, haremos bastantes ejercicios. Espero, en realidad, haciendo bastantes ejercicios ya debería quedar todo claro. Pero bueno. Antes de empezar, que bueno, este es un ejercicio de una lección, voy a dar una pequeña introducción a esto de intervalos de confianza por si alguien no lo ha visto, ¿ya? O si aún no lo ven, bueno, ya que tengan una idea. Ya, normalmente nosotros cuando hacemos un experimento, ¿verdad? Cuando hacemos un experimento, nosotros queremos que nuestro valor, perdón, queremos que nuestra experimentación, supongamos, hay un ejercicio de hecho por acá abajo, que es este mismo. Supongamos yo quiero probar el voltaje de una pila, ¿ya? Y yo hago un experimento y a mí me llegan a quedar las siguientes mediciones. Supongamos que mi batería me debería quedar 120 voltios, ¿ya? Esto es lo que nos debería quedar la pila. Pero bueno, yo empiezo a hacer testeos con un multímetro y empiezo a ver que, bueno, me marca 115, luego 118, luego 123, luego 114. Ya me dan medidas un poquito dispersas, ya. Voy a poner uno más, 118 otra vez, ya. Entonces yo, a partir de ciertas mediciones, una de las preguntas que me puede venir, bueno, que pueden surgir es precisamente la media en la que debería estar estas pilas, en qué rango debería estar. Nosotros queremos con este tema se llama intervalo de confianza. Precisamente el nombre dice algo muy importante, es que esto es un intervalo. Es un intervalo de valores en el cual nosotros podemos decir o aseverar que nosotros cierto parámetro poblacional, como por ejemplo la media o la varianza, eh, va a estar en dicho intervalo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros con esta experimentación podríamos dar un intervalo de confianza. A partir de haber hecho esta medición, nosotros podemos decir, ah, ya, según las mediciones que nosotros hicimos, yo puedo decir que la media va a estar entre este valor y este otro valor, la media poblacional. Entonces puede ser que realmente la media, por ejemplo, no sea 120 y en realidad esté en otro intervalo. Entonces, esto es la principal utilidad de intervalo de confianza, ¿no? Entonces, no sé si quedó alguna duda sobre la explicación de eso. Pero bueno, básicamente es eso, es un intervalo en el cual se encuentra realmente un parámetro poblacional que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, es eso. Por lo general, para estos intervalos de confianza, cuando hagamos esto de la media y demás, perdón, intervalo de confianza para la media poblacional, en gran parte, bueno, en un 90% de los casos vamos a utilizar la normal estándar, ¿ya? Entonces, ustedes van a escuchar bastante, con bastante frecuencia, un término que se llama, uy, me olvidé, nivel de confianza, ¿ya? Nivel de confianza, ¿ya? Nivel de confianza, bueno, es un porcentaje, ¿ya? Por lo general lo suelen llamar alfa, ¿ya? Y a lo que se refiere a alfa es a este intervalo que está aquí, ¿ya? Esta es la tabla normal, la normal, sí, la normal estándar. Y bueno, ustedes si quieren un mayor nivel de confianza, quiere decir que ustedes están dando apertura a que su intervalo, en donde debería estar la media poblacional, por ejemplo, sea mayor. Entonces ustedes pueden pensar, ah, ya, si yo le doy un mayor intervalo, entonces estoy siendo menos preciso. Sí, bueno, depende cómo lo miren. Eh, es como, por ejemplo, supongamos, yo sé que los 120 voltios debería ser la medida que debe tener mi batería, ¿ya? Entonces, si yo doy un nivel de confianza muy alto, por ejemplo, yo digo, ah, ya, mi pila debe estar entre 150 voltios y 90 voltios. Ese nivel de confianza es más que seguro que mi media efectivamente esté ahí porque es un intervalo de confianza muy grande, ¿ya? Entonces, ustedes cuando tengan un mayor alfa, ¿ya?
un alfa cada vez más grande, por ejemplo el 99%, ustedes van a estar, bueno, considerando un mayor intervalo donde podría estar su parámetro. Entonces, bueno, en este caso, este valor que está aquí, eh, lo vamos a llamar Z alfa medios, ¿ya? Porque, por ejemplo, vamos a poner a darle estos valores. Si ustedes tuviesen un nivel de confianza del 95%, recuerden que la normal, la campana de Gauss es simétrica. Entonces, si hay 95%, ¿ya? Entonces, solo desde aquí, desde la mitad hasta la derecha, va a haber entonces la mitad del 95%. En este caso sería 95% de la mitad, disculpen, sería 47,5%, ¿no? Entonces, solo en este lado habría 47,5%. Y por lo tanto, a este valor lo vamos a llamar el valor Z, que acumula el alfa medios, vendría a significar que acumula el 47,5%. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí sobre esto que estamos viendo. Recuerden, intervalo de confianza es un intervalo donde se encuentra un parámetro poblacional, ¿ya? Donde se encuentra un parámetro poblacional. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algo por el estilo, sino para avanzar ahora sí con ejercicios. Igual la parte teórica de este intervalo de confianza no es tampoco tan larga. Si tienen una pregunta o algo, pueden alzar la mano y dejar un mensaje o abrir el micro. Ok, bueno. Bueno, si no hay preguntas, vamos ahora sí a hacer un ejercicio. Y es que, bueno, en este caso nos dice, este es un ejercicio de una lección, nos dice lo siguiente. Nos dice el voltaje de salida de un cierto circuito eléctrico dice que debería ser igual a 130 voltios. Ok, esto es un dato que nos dan. Luego nos dice, según se especifica en el etiquetado, bueno. Luego dice una muestra de 40 lecturas para este circuito y una media muestral de 128,2 voltios y una desviación estándar de 2,1. Ok, vamos poniendo los parámetros. Aquí nos está diciendo que la media poblacional de las baterías deberían ser 130 voltios. Es decir, la media, si nosotros tuviésemos acceso a todos los circuitos que se fabrican con esta configuración, la media debería ser 130 voltios, la media poblacional, ¿ya? Pero dice que, bueno, una persona hizo una muestra de 40 lecturas, eso es importante, hizo una muestra de 40 lecturas y a raíz de estas 40 lecturas, él obtuvo una media del voltaje, en este caso de 128,2 voltios, ¿ya? Entonces, y además con una desviación estándar de 2,1, 2,1 voltios, ¿verdad? Bueno, y aquí nos dice, con esta información determine un intervalo de confianza para la media poblacional con un 95% de confianza, ¿ya? Em, Ok, antes que nada, bueno, ustedes, la clase pasada les había mencionado ciertos datos en específico acerca de la cantidad de datos que ustedes tengan. Cuando ustedes tienen más de 30 datos por el teorema del límite central, ustedes, no importa qué distribución ustedes tengan, ustedes van a poder llegar a que a una distribución, sin importar cómo se comporte, a partir de 30 datos o cuando n tiende a infinito, más bien. ¿Ya? Esta distribución se comportaba como una normal. En este caso, la media, bueno, vendrían a ser 130 voltios, ¿ya? Y la desviación, dado que no tenemos la desviación, bueno, la varianza poblacional, no la tenemos, la podemos estimar a través de bueno, aquí me equivoqué, de hecho. Aquí esto no es sigma, no era sigma, era S, una disculpa. Podemos estimar el sigma
a través del valor de la desviación muestral. Entonces podemos ponerle que es 2.1. Recuerden que el estimador del sigma cuadrado, el estimador era S cuadrado. Ok, entonces listo, esto es X. Pero nosotros, en este caso recuerden, nos está pidiendo un intervalo de confianza para la media. Entonces nosotros estudiamos la media, X barra, y por consecuente esto se va a comportar también como una normal. En este caso, la media que nosotros obtuvimos, vamos a hacer aquí un inciso. Bueno, nos están diciendo lo siguiente, nos están diciendo que construyamos un intervalo de confianza con un 95% de, bueno, con un 95% de confianza. Es decir, es decir, nos están pidiendo que nosotros con un 95% de probabilidad, nosotros hallemos cuál es el intervalo en el que debe estar la media, ¿ya? La media de este circuito, ¿ya? En este caso puede haber una ligera confusión entre la media poblacional y el X barra, pero bueno, básicamente, si ustedes ven en el PDF que ustedes disponen como formulario, ¿cómo se llama? El intervalo de confianza, cuando ustedes tienen más de 30 datos, simplemente se calcula con la normal estándar. Y de manera general, el intervalo de confianza tiene un límite inferior y un límite superior, donde el límite superior y el inferior se los calcula simplemente de la siguiente forma, como X barra más menos, y en este caso, déjenme ver algo, ta, 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 y así, el X barra más menos el sigma entre raíz de n por el z alfa medios. Nosotros tenemos un alfa del 95%. Entonces, al z alfa medios vendría a ser z, alfa medios vendría a ser 0.475, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos que averiguar cuánto es este valor, porque en realidad el X barra ya lo tenemos. El X barra es 128.2 más menos. El sigma no lo tenemos, pero lo podemos aproximar o estimar a partir del S. Entonces el S nos quedó 2.1 sobre raíz de n. Raíz de n, en este caso nosotros tenemos 40 datos, entonces raíz de 40. Y este Z alfa medios nos está haciendo falta. Entonces, este Z alfa medios se puede calcular fácilmente. De hecho, les recomiendo que lo hagan de forma gráfica. El valor que nosotros estamos buscando, Z alfa medios, por un ratito llamémoslo Z, Z sub 0. Entonces nosotros estamos buscando este valor, Z sub 0, que acumula, ¿cuánto porcentaje hay aquí? Si aquí hay el 95%, ¿verdad? Recuerden me olvidé el nombre, que la campana de Gauss es simétrica. Entonces, si hay un 95% justo en el centro, quiere decir que en ambas colas debe sumar un 5%. Quiere decir que como son simétricas las colas también, aquí debería haber un 2.5% y aquí también un 2.5%. Entonces, ¿cuánto acumularía el Z sub 0? Pues acumularía el 95% y el 2.5%. Es decir, ¿cuánto acumula? 0.975. Este valor lo podemos buscar directamente en la tabla, ¿no? Entonces, déjenme proyecto la tabla. A ver, el valor que nosotros estamos buscando es 0.975. Se los voy a proyectar aquí. 0.975 es este. Bueno, más bien se los voy a pegar acá. El valor que nosotros estamos buscando es este. Este es un valor que de hecho se lo pueden ir aprendiendo porque es bastante común. Cuando ustedes les piden un 95% de confianza, casi siempre van a llegar al mismo valor. Y es que el valor que ustedes están buscando es este, ¿no? El que acumula el 0.975 sería este valor, es decir, el 1.
96. Este valor es muy común, hay gente que se lo aprende ya directamente, entonces ya sabe que este numerito que está aquí es 1.96. Entonces, listo, ese sería nuestro Z alfa medios, ¿verdad? Este sería nuestro Z alfa medios y por ende simplemente lo reemplazamos, 1.96. Y por lo tanto, el límite superior e inferior, perdón, ya el intervalo de confianza, vamos escribiéndolo de forma directa, nos vendría a quedar, esto habría que ponerlo en la calculadora. Listo, nos vendría a quedar 127.55 voltios y como límite superior 128.85 voltios. ¿Ya? Quiere decir que en este intervalo, ya, en este intervalo que está aquí, nosotros deberíamos encontrar nuestra media poblacional. Es decir, la media poblacional debe estar entre este intervalo. Esto también es otra forma de escribirlo. Mu debería estar o pertenece al intervalo de 127.55 voltios hasta los 128.85 voltios. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí? Nos podemos dar cuenta que, ¿recuerdan lo que decía en este caso la etiqueta? La etiqueta decía que la media es de 130 voltios, pero nosotros nos estamos dando cuenta a través de haber hecho experimentación que en realidad la media poblacional debería estar entre 127 y casi 129 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad la etiqueta nos está mintiendo y puede ser que haya un desperfecto en el equipo. No sé si ahora se entiende un poquito mejor qué es esto de intervalo de confianza. Y ojo que le estamos dando bastante nivel de confianza, estamos dando un 95%. Si nosotros extendiéramos, ¿verdad? Si extendiéramos más este intervalo de confianza, puede ser que nos quede, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? 127, digamos que nos da exactamente 127 y aquí 129.5 voltios. Si es que le damos, por ejemplo, un 99% de confianza. Entonces, igual podríamos hacer el experimento en este momento, pero bueno, eso es como que una utilidad de estos intervalos de confianza. Esto sería el literal A, ¿ya? Literal A es esta respuesta o también es esta respuesta. Entonces, bueno, eso sería, no sé si tienen alguna pregunta, de ahí para hacer el literal B. Me avisan, por favor. Ok, bueno, me avisan. En este caso, la literal B nos dice con qué probabilidad la media muestral, recuerden lo que yo les dije en una de las clases, ya en el segundo parcial ya no les preguntan nada sobre X, sino sobre X bar. Entonces, en este caso les están preguntando por X bar. ¿Con qué probabilidad la media muestral excede los 132 voltios? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra media esté por arriba de los 132 voltios? Ojo, nuestra media muestral. Bueno, esto simplemente se lo realizaría aplicando leyes, ¿no? Uno menos la probabilidad de X barra menor a 132. Y esto podemos estandarizarlo, ¿verdad? Y nos va a quedar uno menos la probabilidad, estandarizando sería z menor a, y el 132 le resto el mu. En este caso ustedes pueden estar pensando cuál utilizo. ¿Le uso el mu igual a 130 o la media que yo obtuve, que fue, ¿cuánto fue? Fue 128.2. ¿Cuál utilizo? Utilicen la media poblacional, ¿ya? Siempre utilicen la media poblacional. Y si no la tienen, si no la llegaran a tener, la estiman a través del equipar. Pero siempre utilicen la media poblacional, en este caso 130. Entonces, sobre 100, perdón, menos 130 sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Entonces, sigma en este caso nos había quedado 2.1 sobre raíz de n. Raíz de n es raíz de 40. ¿Ya? Haciendo este cálculo, ya lo había hecho antes, lo hice antes de empezar la clase. ¿Cuánto queda? Queda 6.02. Entonces nos queda uno menos la probabilidad de z menor a 6.02.
No sé si lo habré dicho en virtual, en presencial sí me acuerdo de haberlo dicho, pero yo les había mencionado que una de las propiedades que tiene la normal estándar es que la mayor parte de la campana, déjenme ver si me sale decente, aquí está. Una de las propiedades que tiene la tabla, la distribución normal o la distribución Z, es que casi el 99% de los datos están entre 3 y -3. Entre esos 6 valores está casi el 99% de los datos o más. Entonces, si ustedes les están diciendo cuál es la probabilidad de z menor a 6, 6 estaría por acá, y les están pidiendo el área bajo la curva por atrás de 6, es decir, todo esto. ¿Cuánto daría esto aproximadamente? Pues no hay necesidad ni de ver en la tabla, que de hecho en la tabla no les va a aparecer esto. Pues básicamente esto daría aproximadamente 1. Entonces, 1 menos aproximadamente 1 me daría aproximadamente 0. Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Que es casi imposible, es muy poco probable que yo obtenga una media mayor a 132 voltios. Es muy, muy poco probable. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Me avisan, por favor. Ok, vamos a seguir. En este caso vamos a hacer este otro ejercicio. Ok, este ejercicio es de la misma lección. Y ahora nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, la empresa Kai Motors se encuentra realizando pruebas de choque en sus vehículos para determinar el costo promedio de reparación, después de una colisión frontal a unos 30 kilómetros por hora. Ok, ese es como que el experimento, ¿no? Nos están poniendo un poco en contexto que van a medir el costo promedio de reparación después de una colisión frontal a unos 30 kilómetros. Ya luego dice, dado el costo de las pruebas, deciden hacerlo solo con 5 coches. Ok, y luego nos dice los datos de los costos evaluados en dólares son los siguientes. Ok, imaginemos que, ok, Kia Motors dice queremos precisamente medir esto, el costo de reparación. Supongamos yo tengo un coche y yo quiero promocionar que mi coche, a pesar de que sufra un choque, yo que sé, el costo no es tan elevado. Entonces eso le puede interesar al cliente, ¿verdad? Porque es como que, ok, si llegara a ocurrir algo, puede ser que el costo no sea tan alto después de todo. Entonces ellos van a medir eso. Dicen, ok, vamos a medir cuánto nos costó cada intento. Entonces ellos hacen este experimento y al primer intento, bueno, obtienen $150, después $400, luego $720, luego 500 y luego $930, creo que dice. ¿Ya? Es decir, ellos cuántos experimentos hicieron? Hicieron solo 5. Tiene sentido porque es caro hacer esto. Entonces les dice, bueno, dice entre qué valores se puede situar, perdón, la media. Y les da un intervalo de confianza de un 95%, ¿no? Y bueno, nos dice, suponga que los datos se distribuyen de manera normal. Ya. Ok, antes que nada, recuerden lo que les había mencionado. Cuando ustedes tengan más de 30 datos, ustedes usan la tabla Z, ¿ya? De hecho, eso está puesto en el formulario que ustedes tienen. Cuando ustedes tienen más de 30 datos, ustedes utilizan la tabla Z. Y en cambio, cuando ustedes tienen menos de 30 datos, ustedes van a utilizar la tabla T, ¿ya? Quizá en la clase pasada no quedó muy claro el cómo se usaba esto, porque me acuerdo que yo les dije que la tabla T no era muy precisa. Ya, pero eso tiene que ver porque la tabla T no se utiliza como la utilizamos en la clase pasada. Se utiliza para precisamente este tipo de escenarios. Entonces aquí van a ver precisamente su utilidad. Bueno, nosotros tenemos 5 ensayos que hicimos. Quiere decir que nosotros vamos a usar la tabla T porque no tenemos tantos datos. Y bueno, además nos están diciendo que los datos se comportan de forma normal.
Ok. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Nosotros, bueno, aquí deberíamos definir una variable, la variable antes, ¿no? Vamos a hacerlo. En este caso, nosotros, estos son los experimentos, pero recuerden que X es el costo de reparación. Bueno, costo de reparación de un carro después de haber sido chocado, bla, bla, bla. En dólares, ¿ya? En dólares. Y bueno, ahora sí nos quedó esto. Y ahora sí, bueno, nos dice entre qué valores se puede citar la media, o sea, la media del costo. Bueno, lo mismo. Nosotros tenemos aquí, tenemos nuestra distribución normal, ¿verdad? Esta es nuestra distribución normal. Nos dice que está, nos pide con un 95% de confianza, con un nivel de confianza del 95%. Y bueno, ¿cómo nosotros calculamos el intervalo de confianza? Simplemente el intervalo de confianza está compuesto por un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Es decir, un límite superior, un límite inferior. ¿Y cómo calculamos esos límites superiores e inferiores? Simplemente ven en la tabla, en su formulario. Y bueno, se calcula así, el límite superior e inferior se calculan como X barra más menos. En este caso nosotros tenemos menos de 30 datos, entonces vamos a usar la distribución T. Más menos S, ya no es sigma, es S. S entre raíz de n por T alfa medios. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto que está aquí ya no es la tabla Z, es la tabla T, es la T-Student. Entonces, bueno, el X barra y el S lo podemos calcular simplemente por la fórmula típica, ¿no? Sumatoria de todos los X y entre la cantidad de datos y de la misma forma con ese cuadrado. O si tienen una calculadora que lo haga, háganlo. En este caso, a mí X barra me quedó, a ver cuánto me quedó, no me acuerdo. X barra me quedó $540, ¿ya? $540. Y la desviación de esto nos quedó 299,08 dólares, ¿ya? Entonces, chévere, esto fue lo que nos quedó. Ustedes pueden meter estos datos en la calculadora y les va a quedar eso. Entonces, entonces falta ver esto del T alfa medias, ¿no? Porque ya tenemos todo. El límite superior e inferior nos va a quedar 540 más menos el S es 299,08 entre raíz de n. ¿Cuántos datos tenemos? 5. Entonces, raíz de 5 por el T alfa medios, ¿ya? Entonces, el T alfa medios es lo que nos hace falta. Ya voy a poner la tabla. La tabla T está acá, ¿ya? Listo. En este caso, aquí voy a pegar la tabla. Aquí la tenemos. Listo. En este caso, nosotros recuerden, si nosotros tenemos 5 datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Pues simplemente 5 menos uno, ¿verdad? O sea, 4. Recuerden, grados de libertad es n menos uno. Ya, entonces nosotros tenemos 4 grados de libertad, quiere decir que estamos en esta fila, ¿verdad? Y recuerden, si aquí hay 95% en toda esta área, hay 95%. Aquí, recuerden que la tabla, la distribución normal es simétrica, o sea, lo que hay a la derecha hay a la izquierda. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos 95% centrado justo, centrado, entonces a la derecha y a la izquierda, en total me van a sumar 5% para hacer el 100%. Quiere decir que aquí yo tengo 2,5%, ¿verdad? Y ese es el valor que yo necesito, porque en realidad ese es el valor que me entrega esta tabla. Entonces, ¿yo qué valor de T debo buscar? El que acumule el 2,5% o lo que es lo mismo el T que acumule 0,025. Y en este caso va a ser este, 0,025 con 4 grados de libertad. Este valor va a ser 2,776. ¿Ya? Y bueno, eso simplemente sería. Entonces, este intervalo de confianza, es decir, la media el de costo de reparación, tiene que estar entre, y aquí toca calcular, 540 más menos.
entre, va a estar entre 168,70 dólares y entre 911,30 dólares. ¿Ya? O sea, el costo promedio debe estar en este intervalo. Ok, y listo, no sé si tengan aquí alguna pregunta. El día de hoy vamos a hacer bastantes ejercicios de este tipo para que, bueno, ya de una ya se ambienten y sepan cómo hacer cualquier tipo de ejercicio de intervalo de confianza. Me dicen si tienen una pregunta, por favor, sobre cómo se usó la tabla o alguna cuestión por aquí. Me avisan. Ok, si no tienen preguntas, vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, ahora nosotros tenemos este ejercicio. En este caso nos dicen, sí, por si acaso, me olvidaba. Ustedes estos intervalos de confianza, ustedes lo van a usar para la media, o sea, existe para la media, para la varianza, y también nosotros usamos algo que es para algo que le llamamos proporción, ¿ya? Entonces sí vamos a hacer un ejercicio de esto de proporción, pero bueno, ya lo vamos a ver sobre la proporción. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, bueno, en un laboratorio, déjenme preparo el ejercicio. Ahora lo voy a preparar en un Word, ya lo pego. Denme un momento, chicos. Ya listo, ahora sí vamos a resolver este ejercicio.
Ok, vamos a resolver este ejercicio. Dice que en un laboratorio se realizan 36 ensayos para medir el nivel de contaminación de ciertos productos y esto se lo realiza en gramos por mililitro. Bueno, nos dice que en estos 36 ensayos la media de la muestra es de 2,6 gramos por mililitro, ¿ya? Entonces el X barra va a ser 2,6 gramos por mililitro, ¿ya? Luego dice literal A, ¿ya? Dice literal A, determine el intervalo de confianza en un momento. Ya. Bueno, y esto me olvidé escribirlo, pero bueno, y además la desviación de esta muestra es de 0,3. ¿Ya? Entonces, listo, nosotros tenemos estos datos y nos dice literal A, determine el intervalo de confianza del 95% para la media. Listo, nosotros nos están pidiendo esto que está acá. Nos está pidiendo que construyamos el intervalo donde debería estar la media, ¿no? Con un 95% de fiabilidad. Entonces aquí está el 95%. Y bueno, listo. En este caso, recuerden, el intervalo de confianza es límite superior, perdón, límite inferior y límite superior. ¿Ya? Pero recuerden, antes de empezar, siempre analicen cuántos datos ustedes tienen y toda la cuestión. En este caso, nosotros tenemos 36 datos, es decir, esto es mayor a 30, y por lo tanto nosotros podemos utilizar la tabla Z, porque esto se aproxima a una normal, ¿verdad? Entonces, listo, en este caso nosotros queremos calcular el límite superior e inferior. Entonces, ¿cómo se lo calcula? El límite superior e inferior se lo calcula con X barra más menos, como estamos usando la tabla Z, ¿verdad? Vamos a usar el sigma sobre raíz de n por el z alfa medio, ¿ya? Esto igual, esto ustedes lo tienen en su formulario. Entonces, listo. Bueno, el X barra va a ser en este caso 2,6 más menos. Nosotros no tenemos signo. Sería ideal que nosotros tengamos signo, pero no lo tenemos, entonces vamos a utilizar o vamos a estimarlo a través del valor de la desviación muestral. Entonces vamos a decir que el sigma va a ser 0,3 también sobre un raíz de n. Nosotros tenemos 36 datos, entonces raíz de 36 por z alfa medios. Recuerden, nosotros este es nuestro z alfa medios. A mí me gusta llamarlo z sub 0 simplemente. ¿Ya? Y bueno, ustedes lo pueden calcular rápido. ¿Cuál es el valor z que acumula toda esta área? ¿Verdad? Sería la probabilidad de z menor a z sub 0. Si aquí hay 95% y aquí hay, por ende, 2,5%, entonces ¿cuánto acumula ese z sub 0? Acumula 0,975, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor de este z sub 0? Como les dije, esto es muy común que se repitan estos niveles de confianza del 95%. Entonces, si lo ven, lo pueden ver en la tabla o directamente se lo pueden aprender, es 1,96. Recuerden, es el mismo que estaba acá. 0,975 es 1,96. Hay personas que ya se lo aprenden de una. Entonces, bueno, 1,96. Entonces, esto nos va a quedar 1,96. Y por lo tanto, el intervalo de confianza, es decir, en este caso, la media del nivel de contaminación de esto debería estar entre, vamos a ver, 2,6 entre 0,3 raíz de 36. El z alfa medio en este caso es 1,96. Entonces nos vendría a quedar entre 2,502, lo voy a poner, y entre 2,698. ¿Ya? Es decir, la media de lo que esto contamina, medido claro en gramos por mililitro, está entre 2,5 y 2,7 casi, ¿no? Entonces, más o menos esa debería estar en este intervalo. Ahora, literal B, si tienen alguna pregunta me dicen, por favor. Nos dice lo mismo, nos dice calcule el intervalo de confianza, pero ahora nos está pidiendo para un nivel de confianza del 99%, es decir, nos están pidiendo agrandar este intervalo, ¿no? Entonces, en este caso ya no tenemos 95%, ahora es 99%, ¿ya?
Y por ende se acumula aquí el 99%. En las dos colas debería sumar 1%. Quiere decir que aquí hay 0,5% y aquí hay 0,5%. ¿Ya? Entonces queremos saber, recuerden, la fórmula no cambia porque siguen teniendo 36 datos, entonces el límite superior e inferior van a ser x barra más menos sigma entre raíz de n por el z alfa medios, que en este caso el z alfa medios, ese sí va a cambiar. Que recuerden, a mí no me gusta llamarlo z alfa medios, yo lo llamo z0. Entonces la probabilidad de esto lo podemos calcular visualmente. ¿Cuál es el valor de z que acumula? Lo podemos hacer a ojo. 99% más 0,5% sería 99,5%, ¿no? Entonces, este valor hay que buscarlo en la tabla. Ese creo que sí, ya no lo tenemos aquí. A ver, déjenme lo busco en la tabla. 0,995 creo que decía, ¿no? 0,995, 995. 0,995, no lo encuentro. Bueno, está entre, ya se los voy a proyectar, está entre estos dos valores. Ok. Disculpen si está un poquito pequeño, pero espero que no ocupe tampoco hartísimo espacio. Bueno, sería el que acumula el 99,5%, ¿verdad? Entonces lo buscamos aquí en la tabla y el que acumula el 99,5% está entre este valor y este valor. Entonces podemos decir que es el valor que está justo en medio, es decir, 2,575, ¿no? Entonces Z0 debería ser 2,75, si no me equivoco, ¿verdad? 2. No, perdón, 2,575. 2,575. Entonces, listo. Ahora, el intervalo de confianza nos debería quedar, lo voy a escribir, el límite superior e inferior, nos va a quedar 2,6 más menos, el sigma es el mismo, 0,3. Seguimos teniendo 36 datos. Ahora el z es el que va a cambiar, 2,575. Y ahora, con un 99% de confianza, nuestro nivel de contaminación debería estar entre, ya les doy el número, ya, ay, perdón, debería estar entre 2,47 gramos por mililitro y entre 2,73 gramos por mililitro. Como se pueden dar cuenta, el intervalo es más grande porque obviamente el nivel de confianza es mayor. Pero bueno, eso, ¿cómo se llama? La media debería estar en este intervalo. Y este sí es mucho más probable, ¿no? Porque es 99% de confianza. Es decir, aquí es muy probable que sí esté en este intervalo. No sé si tengan alguna pregunta, pero bueno, eso sería el intervalo de confianza para el literal B. Sería entre estos dos valores, ¿no? Sin 2,575, sí, más o menos. O sea, entre 7 y 8, 75, ¿no? Y bueno, eso sería el literal B. A ver si puedo acortar un poquito esto. No es conveniente. Bueno, si tienen una pregunta me avisan, por favor. Ya. Ahora, bueno, vamos a hacer esto, el literal C. O bueno, la última pregunta nos dice si se desea que el error máximo sea de 0,05. Ok, nos está diciendo esto, el error es de 0,05. Sería gramos por mililitro, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, si queremos que el error sea de 0,05, ¿verdad? Nos dice cuál debería ser el tamaño de la muestra. Y aquí les doy un tip. En su formulario, ustedes van a encontrar los intervalos de confianza, ¿verdad? En nuestro caso ya vimos que el intervalo de confianza era el siguiente. Era x barra más menos sigma entre raíz de n por z alfa medios, ¿ya? Esto que está aquí, este más menos, es lo que a veces le llaman el error, ¿ya?
Y evidentemente, bueno, sí, tiene las mismas unidades que el X bar. Entonces, el error tiene las mismas unidades, es decir, en este caso va a tener unidades de gramos por mililitro. Entonces nos están diciendo que cuál debería ser el tamaño de la muestra que nosotros deberíamos hacer si queremos que el error sea, en este caso, un valor de 0.05. Entonces, quiero que se den cuenta de esto. Ustedes ya sea que tengan un intervalo de confianza de esta forma o de esta otra forma, ¿ya? O cuál otra forma más era el de la proporción, ¿ya? El de la proporción tiene esta forma, ¿ya? Si ustedes tienen estos intervalos que están acá, siempre el error es esta parte. El error es el más menos. Entonces no necesitan una fórmula o algo por el estilo, está ahí implícitamente en su formulario. Lo que está encerrado de rojo es el error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros nos están pidiendo un error de 0.05. Recuerden que nosotros estamos estudiando esto, este caso, cuando tenemos más de 30 datos. O bueno, en realidad no lo sabemos, ¿no? Así que en realidad podríamos usar cualquiera de las dos. Pero bueno, eh, vamos a ver esto. De hecho, eso es lo que queremos saber, ¿no? En este caso, entonces, el error va a ser sigma entre raíz de n por z alfa medios. Nosotros queremos el tamaño de la muestra, entonces hay que despejar n. N nos va a quedar, está entre la raíz, ¿no? Entonces, sigma entre el error por z alfa medios, ¿ya? Tenemos que elevar al cuadrado a ambos lados, es decir, nos va a quedar esto. Entonces, por lo tanto, bueno, simplemente es cuestión de reemplazar, ¿no? El sigma que nos había quedado, el sigma que nos había quedado, ¿cuánto era? Ni me acuerdo, era 0.3. Lo aproximábamos a 0.3. 0.3. En este caso, el error que queremos es de 0.05, ¿verdad? Y el Z alfa medios nos está diciendo que, eh, déjenme ver algo. Bueno, en este caso estaba revisando cuál es el alfa medio, ¿no? Porque en este caso no nos dice que lo hagamos con el 99% o con algún valor. Cuando no nos dicen que, bueno, como este caso, no nos está diciendo con qué nivel de confianza quiere que obtengamos este error. Entonces es común que ustedes asuman un nivel de confianza del 95%. Es algo muy común. Si es que no les llegan a dar, ustedes simplemente, bueno, se aproxima al 95%. Entonces, en este caso, el Z alfa medios, ¿se acuerdan? El Z alfa medios para el 95% es el valor que les dije que algunas personas se lo aprenden y es el de 1.96, ¿no? Es decir, si nosotros queremos 95%, este sería el Z alfa medios, es decir, aquí hay 95%. Como es simétrico, en ambas colas suma 5%, quiere decir que en esta cola hay 2.5%, y por lo tanto el valor que buscamos, Z menor a Z alfa medios, va a ser de 0.975, y eso nos había quedado que Z alfa medios era 1.96. Entonces reemplazamos este valor. Y en teoría, ¿de qué tamaño debería ser nuestra muestra para obtener un error tan pequeño como es el que nos están dando? Vamos a hacer el cálculo, es de 138.20, bueno, 138.30 datos, ¿no? O sea, recuerden que no hay datos de punto 30, entonces ustedes dicen, ok, necesitamos 138 ensayos para obtener un error tan pequeño. O lo pueden aproximar al entero mayor, que en este caso sería 139. Y listo, eso sería este ejercicio.
Ok, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ok, vamos a avanzar con otro ejercicio, ya lo voy a copiar. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Nos dice, bueno, sean los siguientes pesos medidos en kilogramos, ya, y ahí nos dan las mediciones. Nos dice, estime un intervalo de confianza del 95% para para el peso de este producto. Bueno, nosotros tenemos estos datos, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tenemos 7 datos, ¿verdad? Hicieron la medición para el peso en kilogramos, entonces tenemos 7 datos. Y bueno, nos dice estime un intervalo de confianza del 95% para el peso de este producto. O sea, nos están diciendo en qué intervalo debería estar la media poblacional de esto, en este caso de estos ensayos que estamos haciendo. Entonces, listo, bueno, nosotros tenemos 7 datos. Nosotros, ¿qué necesitamos? Recuerden, pregúntense siempre cuántos datos tienen. Ustedes tienen 7 datos, quiere decir que n es menor que 30. Y como no tienen la suficiente cantidad de datos, ustedes van a tener, para ser más precisos, que tener que usar la tabla T. Entonces, listo, bueno, ¿cómo nosotros calculamos el intervalo de confianza en ese caso? El intervalo de confianza, nuevamente recuerden, está entre un límite inferior y un límite superior. Y recuerden además que el límite superior e inferior se los calcula como X barra, como estamos usando la tabla T, ya no es sigma, sino que es S. Entonces, S entre raíz de n por el valor de T alfa medio que acumula eso, ¿no? Entonces, el X barra y el S lo podemos calcular simplemente con estos datos que nos dieron aquí. Si metemos esto en la calculadora, vamos a ver cuánto nos queda. Esto sí no lo hice aparte, entonces me toca hacerlo ahora. A ver, el primer valor es 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2, 9.6. Listo, entonces en este caso la media me quedó 10. ¿Ok? La media me quedó 10 y la desviación me quedó 0.28, bueno, 0.2828. Vamos a dejarlo en 0.283. ¿Ya? Entonces, listo, esta es la desviación. En este caso ya tenemos todo, ¿no? Porque la cantidad también la tenemos y falta el T alfa medio. El T alfa medio, déjenme ver si... Bueno, ¿cuántos serían nuestros grados de libertad en este caso? Si tenemos 7 datos, los grados de libertad serían 7 menos uno, es decir, 6 grados de libertad. Entonces vamos a la tabla de la distribución T, ¿verdad? La de 6 grados de libertad es la siguiente. Esta tabla, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos 6 grados de libertad, es decir, estamos en esta fila, ¿ya? Eh, Tenemos 6 grados de libertad y en este caso, recuerden, nosotros y así nos dio un 95% de confianza. Entonces, bueno, ya se pueden imaginar que esto va a ser más o menos así. Bueno, no, aquí está la vaina esta. Si nosotros queremos un 95%, quiere decir que todo esto acumula un 95%. Recuerden que la tabla T también tiene las mismas propiedades que una tabla normal, es decir, es simétrica, ¿ya? Y en este caso, si aquí hay 95%, quiere decir que en las colas debe haber en total, sumando,
debe haber un 5%. En otras palabras, aquí debe haber 2.5% y 2.5%. Entonces, listo. En este caso, este es el valor que nos interesa, porque es el valor que nos da la tabla. Queremos el valor de t que acumule el 2.5% con 6 grados de libertad. 2.5% es esto. Entonces sería 2.447. Entonces, esto a la final, el intervalo de confianza sería 10 más menos 0.283 sobre raíz de n, que es raíz de 7, por el t alfa medios, que vendría a dar 2.447. Este intervalo nos quedaría, vamos a ver, nos quedaría entre 9.73, 9.78 kilos, pongamos, 9.78 kilos y 10.26 kilos, ¿ya? Entonces la media debería estar entre estos dos valores. Y listo, no sé si tengan alguna pregunta en estos ejercicios sobre cómo usar la tabla T y demás cuestiones. Si no, para ir con el siguiente ejercicio. Lo voy a copiar hasta mientras. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, una compañía dice que encuesta a 500 personas sobre satisfacción. Y dice que encuentra a 340 personas están insatisfechas, ¿ya? Sobre un producto X, Y, Z, llamemos. Dice, bueno, determine el intervalo de confianza para los que están satisfechas las personas. En este caso vamos a utilizar un nivel de confianza del 98%. Entonces, listo, en este caso nosotros, este ejercicio que está aquí es un ejercicio de proporción, ¿ya? Un ejercicio de proporción, ¿ya? Porque nosotros tenemos, bueno, en este caso nos pide el intervalo de confianza para las personas que están satisfechas. Entonces, ¿cuál es la proporción, según el estudio que se hizo, de personas que están satisfechas? Pues serían, nosotros dice que encuestaron a 500 personas, ¿no? Entonces, 500 personas sería el total de las personas. Los que están satisfechos, recuerden, nosotros queremos estudiar los que están satisfechos, serían 500 menos 340. ¿Eso cuánto da? ¿Por qué menos 340? Porque esos son los que están insatisfechos. Entonces, los satisfechos solamente son 160. Esta relación, si no me equivoco, nos queda 0.32, ¿verdad? Y bueno, esta sería la proporción de las personas que están satisfechos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a utilizar la fórmula ahora del intervalo de confianza para proporción. Y el intervalo de confianza, ¿cuánto nos da? Bueno, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por límite inferior, límite superior, donde el límite superior e inferior ahora van a tener otra forma, ¿ya? En este caso, el límite superior e inferior va a ser la proporción que nosotros obtuvimos antes, más menos raíz de la proporción de los que están satisfechos por los que no están satisfechos,
entre en este caso el total de encuestados, que son los 500, multiplicado por un Z alfa medios. ¿Ya? Entonces, listo, vamos a obtener esto. En este caso la proporción es de, ya recuerden también que nos están dando un nivel de confianza del 98%, ¿verdad? Quiere decir que esta va a ser nuestra campana. Nos piden 98%, pues sería esto. Entonces 98%, ¿ya? Eso es 98%, por ende en las colas aquí habría 1% y aquí también habría 1%. ¿Ya? Entonces, bueno, listo. En tal caso nosotros queremos este valor de Z alfa medio. ¿Y cómo lo podemos calcular? Como la probabilidad de Z menor a Z alfa medios, el que acumula en este caso va a ser el 99%, ¿no? 0,99. Eso hay que verlo en la tabla. Y bueno, en este caso el Z alfa medios va a ser, si lo buscamos en la tabla, vamos a ver, el 99% de forma exacta, déjenme ver, está entre dos valores. Ok, ya les pongo la tabla. Ok, esta es la tabla. Y en este caso, disculpen que se vea pequeña, pero bueno, en este caso va a estar entre estos dos valores, va a estar entre 2,32 y 2,33. En este caso, la verdad es que depende de ustedes cuál valor quieran utilizar, si es que quieren utilizar un valor intermedio o qué desean realizar, pero bueno, la cuestión es que está entre 2,32 y 2,33, ¿verdad? Yo en este caso me voy a ir por el 2,33. Puede ser que ustedes se vayan por el 2,32 o alguien decida irse por un punto medio. Está bien. Entonces en este caso va a quedar 2,33. Lo voy a poner. ¿Ya? Y bueno, listo. El resto solo sería reemplazar. Entonces aquí el límite superior e inferior va a ser 0,32 más menos raíz de 0,32 por los que no están satisfechos serían la diferencia, ¿no? Es decir, 1 - 0,32 sobre n, en este caso n va a ser 500, son 500 personas, por el z alfa medio que nos quedó 2,33. Entonces, ahora sí, en este caso el intervalo de confianza va a estar entre, ahí, va a estar entre, vamos a poner estos valores, listo, va a estar entre 0,27, ya, y entre 0,37, más o menos la cantidad de gente satisfecha. Entonces, listo, eso sería en este caso el intervalo de confianza con el 98% de nivel de confianza. Entonces, vamos a ver esto. Déjenme ver algo, denme un ratito. Ok, este ejercicio es interesante porque, bueno, en este caso le siguen dos literales. Déjenme los escribo en Word eh, para poder darlos.
Y ahora sí. Ok, vamos a hacer esto. Ya. Bueno, ahí agregué el literal B y el literal C. En este caso, el literal B nos dice, bueno, supongamos que la compañía no realizó las encuestas que nosotros planteamos anteriormente. Es decir, supongamos que esto no ocurrió. Vamos a todo lo que está subrayado, supongamos que no pasó, ¿ya? Supongamos que la compañía decidió no hacer esa encuesta, no encuestó a las 500 personas. Dice, bueno, supongamos que la compañía no realizó las encuestas planteadas, ya, ok, chévere. Es decir, no hubo una prueba piloto, también es otra forma de decirlo. Y ahí nos dice, ¿a cuántas personas debería entrevistar, bueno, la compañía si se deseara un error del 3%? Ok. Recuerden lo que yo les había mencionado. En este caso, cuando ustedes quieren un intervalo de confianza, como en este caso para la proporción, ustedes podían ver esto del error directamente en su formulario, estaba de forma implícita. Entonces, ¿esto cómo se lo calculaba? Estaba entre dos valores. Estaba entre P más menos raíz de P por Q sobre N, ¿verdad? Por el Z alfa medios. Y yo les había mencionado que en este caso, esto que está aquí era el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El literal B es el que quizás se pueda tornar complicado. Literal C quizás no es tanto. Pero en este caso nosotros nos están pidiendo un error del 3%, es decir, del 0,03, ¿verdad? Entonces, listo, vamos a plantearlo como ecuación. Ellos quieren que nuestro error, ¿verdad? Nuestro error sea del 0,03. ¿Ok? Entonces quieren que esto sea igual a 0,03, o sea, el 3%, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que técnicamente nosotros no hemos hecho una prueba piloto. Entonces, en realidad no sabemos cuántas personas están satisfechas y cuántas personas, por ende, no están satisfechas. Es como que el experimento que hicimos antes no existió. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros podemos realizar lo siguiente. Nosotros lo que podemos hacer es realizar una estimación. Entonces, perdón, o no estimación, sino asumir algo. Y entonces podemos decir, ok, asumamos, ya que no hicimos prueba piloto, asumamos el 50% de probabilidad. ¿Ya? Entonces, asumamos pues, por motivos de que no hicimos la encuesta. Entonces, en tal caso, nos quedaría raíz de, recuerden que nos están preguntando por el tamaño de la muestra, cuántas personas deberíamos entrevistar, entonces eh, hay que despejar eso. Entonces, esto nos va a quedar raíz de n por z alfa medios, y mandando a dividir y elevando al cuadrado, nos va a quedar raíz de p por q. Bueno, esto se va a ir, ¿no? 0,03 por z alfa medios, ¿verdad? Y esto va a quedar al cuadrado. Entonces, en este caso, el P por Q, si como nosotros no hicimos prueba piloto, la vamos a asumir con el 50%. Entonces, en tal caso, P por Q, como lo asumimos el 50%, sería 0,5 por 0,5, 0,25. Entonces, sería cuestión nomás de reemplazar en la fórmula y listo. La cantidad de personas que nosotros deberíamos entrevistar es de, déjame poner esto, sería de. Ah, sí, aquí nuevamente, nosotros no tenemos el nivel de confianza. Entonces vamos a asumir el nivel de confianza como el 95%, no pasa nada, es un nivel de confianza que se suele usar bastante. Y bueno, yo grafico esto, pero ustedes ya saben que el Z alfa medios para un 95% de confianza va a ser 1,96, ¿no? Pero bueno, vamos igual a hacer el paso a paso. Entonces aquí, para un 95% de confianza, aquí a la izquierda hay 2,5%, que a la derecha va a haber también 2,5%, y por ende, el valor que nosotros estamos buscando, el Z alfa medios, es el que acumula el 0,975. Y ese valor en la tabla nos da 1,96. Y bueno, reemplazamos en la ecuación, y ahora sí, eso nos va a quedar, si no me equivoco, 1067.
Es decir, deberíamos encuestar a 1067 personas para nosotros obtener un error muy, muy pequeño. Claro, tengan en cuenta que en este caso hubo que asumir esto, lo de la proporción de personas, en el caso que no se haya realizado una prueba piloto. Es algo bastante válido, por si acaso no es una asunción, llamémosle descabellada. ¿Ya? Entonces, bueno, esto sería el literal B. Ahora el literal C. ¿Ya? El literal C nos dice cuántas personas en cambio debería entrevistar la compañía considerando que sí hubo una prueba piloto. Bueno, considerando que sí hubo una prueba piloto, entonces quiere decir que sí realizamos lo que está aquí en celeste. Entonces, si sí realizamos la prueba piloto, ¿cuánto nos había quedado P? P nos había quedado 0.32. P nos había quedado 0.32. Por ende, Q nos va a quedar la diferencia, ¿no? 1 menos esto. Nos va a quedar entonces 0.68, ¿no? 0.68. Y en este caso, ¿qué más necesitamos? Ah, ya, y bueno, también nos dice que consideremos un error del 3%. Por si acaso, recuerden que yo les había dicho que el error tiene las mismas unidades que en este caso el parámetro que ustedes están midiendo. Y tiene sentido. Recuerden que una proporción es adimensional. O también lo pueden pensar como que es un porcentaje. Entonces tiene sentido que nos den que el error es un porcentaje también. Entonces, bueno, el error es de 0.3%, es decir, 0.03. Y en este caso, como si hicimos la prueba piloto, tenemos una estimación de cuánto es P y cuánto es Q. Entonces, el error, la fórmula, era error igual a, bueno, vamos de una a la cantidad de datos. N iba a ser P por Q, y aquí sí por Z alfa medios, entre el error. ¿Ya? Aquí dense cuenta también, analicen un ratito esta ecuación. Si ustedes quieren que el error sea muy pequeño, si ustedes quieren que un error sea muy, muy pequeño, por ende la muestra tiene que aumentar. Entonces, o asimismo, si ustedes quieren que la muestra sea más, perdón, si ustedes quieren un nivel de confianza más grande, como consecuencia, ustedes van a tener que entrevistar a más gente. Entonces, bueno, es un pequeño análisis que pueden hacer, no sé si se los llegan a tomar en un control de lectura. Bueno, entonces en este caso nos va a quedar 0.32 por 0.68. Aquí el Z alfa medios nuevamente consideren como que hay un 95% de nivel de confianza, entonces nos va a quedar lo mismo, 1.96 entre el error que es 0.03. Y esto al cuadrado. Y por ende la cantidad de personas que tendremos que entrevistar va a ser 929 personas. ¿Ya? En realidad no es una gran diferencia si comparan el resultado de haber hecho un plan piloto con no haberlo hecho. Recuerden que un plan piloto, entrevistar a tanta gente cuesta dinero, entonces ya pues, quizá no es tan necesario una prueba piloto. Pero bueno, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no, para hacer un último ejercicio, en este caso con lo de el nivel de confianza, pero para la varianza. Y ahí sí ya culminar. Le pregunto, ¿por qué se trabajó con el intervalo de confianza de 95% y no con 98%? No se trabajó con el 95% en realidad porque es el más común. Es casi siempre cuando no te dan este valor, cuando no te dicen con cuánto nivel de confianza que te lo deberían dar. Eso te lo deberían dar. Lo más común es asumir el 95%. Si quieres asumir el 98% porque lo dice el ejercicio, también lo podrías hacer. No le vería problema, pero lo más común es que hagas con el 95%, si es que no te dan ese valor. Ujú. Ah, ya, gracias. Listo. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Denme un ratito, que este ejercicio está vinculado con uno que hicimos anteriormente. Ah, ya.
Bueno, este ejercicio que está acá es la continuación de este otro ejercicio. Es nuevo. Ya vamos a hacer para este ejercicio que está acá. Es la continuación. No sé por qué lo tengo separado, pero bueno. Es la continuación de este ejercicio. Nos dice, determine el intervalo de confianza. Es la continuación de esto, digamos literal B. Determine el intervalo de confianza. Ya, el intervalo de confianza. Aquí en este caso con un nivel de confianza del 95% también. ¿Ya? Eh, en el que debería estar la varianza muestra, perdón, la varianza poblacional. La varianza poblacional. ¿Ya? Ok, hemos hecho hartísimos ejercicios de la media, ahora vamos a hacer uno de la varianza, que la verdad es que no, la varianza es más sencilla aún. En la media no es la que hay muchos casos, en la varianza no hay mucho. Entonces, en este caso, para calcular el intervalo de confianza, bueno, nosotros ahora vamos a utilizar el chi cuadrado. Cuando nosotros queremos hacer cálculos con respecto a la varianza poblacional, utilizamos el chi cuadrado. Más o menos para que se hagan una idea, el chi cuadrado tiene esta forma, déjenme lo grafico. Más o menos es así. Ya, más o menos así. Ustedes ahí pueden verlo un poco más preciso en las tablas que tienen. Más o menos tiene esta forma, ¿no? Entonces, en este caso nos están diciendo que el nivel de confianza que quiere es del 95%. Recuerden que la tabla chi cuadrado ya no es simétrica, ¿ya? Eso es la diferencia con la tabla normal y la tabla G. La chi cuadrado no es simétrica, como se pueden dar cuenta también gráficamente. Uy, no es simétrica, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, en esta área, nosotros vamos a acumular el 95%, ¿ya? Vamos a poner esto aquí, ok, 95%, que es lo que nos están pidiendo, nos pudieron haber dado otro valor, no pasa nada. Y en este caso nos dice estime, o bueno, determine el intervalo de confianza más bien, en el que debería estar la varianza poblacional en este caso, los experimentos que hicimos. Ok, entonces, bueno, en este caso es lo mismo. El intervalo de confianza para la varianza tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿verdad? Pero la diferencia es que ahora la varianza va a estar obviamente, entre ese límite inferior y ese límite superior. El límite inferior, ustedes lo van a calcular de la siguiente forma. Eso, igual ustedes lo tienen ahí en el formulario. El límite inferior está entre n-1 por s cuadrado, entre el chi cuadrado, que acumula el alfa medios, ¿ya? Y el otro es entre n-1 por s cuadrado, entre chi por 1 menos alfa medios, ¿ya? Entonces, en este caso, lo único que tienen que tener en cuenta, déjenme un ratito, ya. En este caso, nosotros tenemos todo. Si se dan cuenta cuántos datos nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, nosotros tenemos 7 datos. Quiere decir que los grados de libertad que nosotros vamos a usar es de 7 menos 1, es decir, 6, ¿ya? Entonces, ese van a ser nuestros grados de libertad. Y bueno, en este caso, la varianza va a estar entre, vamos a poner directamente, este es el límite inferior por si acaso, este es el límite inferior y este es el límite superior, ¿ya? Entonces va a estar entre el s cuadrado, ya lo habíamos calculado, en este caso no me acuerdo cuánto quedó, déjenme ver cuánto había quedado. Ah, 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 ah. En un ratito no lo encuentro. Um, me pasé. Mm, 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 mm. Se me perdió. ¿Qué puedo hacer? A ver, denme un ratito. Aquí. A ver, el S nos había quedado 0.283. Y ahora sí. El S nos había quedado 0.283.
Por ende, la varianza muestral va a ser el cuadrado de eso, ¿no? Entonces va a ser n menos 1, va a ser 7 menos 1, 7 menos 1 por el s cuadrado, es decir, 0.283 al cuadrado. Y ahora lo diferente o lo difícil, más bien, entre comillas, de hallar este intervalo de confianza es el chi cuadrado que hay que calcular. Vamos a ver esto. Perdón, que hay que ver en la tabla, no que hay que calcular. Entonces, ya les voy a poner la tabla, denme un ratito. Y ahora sí. Bueno, básicamente lo que les quería decir, recuerden, ustedes en los intervalos que vimos anteriormente, bueno, esto era límite inferior. Bueno, no esto directamente, era la no estandarizada, ¿no? Pero aquí este era límite inferior y este era como que también el límite superior. Ya, en el caso de la varianza, para los que deseen no memorizárselo, en cambio el límite va a cambiar, ¿no? Entonces, ustedes van a hallar el límite superior en este punto, o más bien el chi cuadrado, lo van a encontrar el límite superior en ese punto y el límite inferior en este otro punto. Como que se cambia el orden, ¿no? Entonces, en realidad, el límite superior, nosotros si tenemos aquí el 95%, quiere decir, ojo, aunque esto no sea simétrico, quiere decir que igual, obviamente, acá se va a acumular el 2.5%, si no me equivoco. Se va a acumular el 2.5% y aquí también se va a acumular el 2.5%, ¿ya? Solo que ya no va a ser simétrico. Y por ende, nosotros, ¿cuál sería el límite superior que el límite, o más bien el valor de chi que tenemos que buscar para este puntito? Recuerden que la tabla, ¿cómo nos da el valor? Nos da el valor de alfa medido desde la derecha, o sea, nos lo mide de acá hasta acá. Entonces, ¿cuál sería este valor? Sería el valor que acumule él de acá hasta acá. No, déjenme lo pongo de otra forma para que se entienda un poquito mejor. Nos mide desde acá, desde la derecha hasta la izquierda. Entonces, en este caso, ¿cuánto acumula aquí? El 0.975. Como queremos con 6 grados de libertad, recuerden que la tabla chi cuadrado tiene dos carillas. La primera carilla les mide hasta acá. Les mide toda esta primera parte, es decir, les mide casi que la cola izquierda. Y en cambio, la segunda carilla les mide los primeros valores que están acá a la derecha. Si se dan cuenta, el alfa es más pequeño, quiere decir que aquí hay, por ejemplo, 5% en este caso. Ya, entonces, bueno, ahora sí, retomando, el límite superior va a ser el chi cuadrado que acumule el 97.5%, como tenemos 6 grados de libertad, ¿verdad? Nos vamos acá, estos son los 6 grados de libertad, como queremos este límite superior, lo calcularé primero. Entonces el chi cuadrado sería el que acumule 0.975, es decir, este valor, y por lo tanto sería este numerito, ¿ya? 1.237347. Entonces, ese es el del límite superior, es decir, el que va acá. 1.27, ¿cuánto era? 1.2373, 237347. Ya, ese valor. Y ahora, si yo quiero el del límite inferior, yo tengo que buscar el de acá. Entonces, el límite inferior va a ser el que acumule el 2.5%. Recuerden que esto siempre se lo mide de derecha a izquierda. Entonces, ahora el que acumula el 2.5% va a ser con 6 grados de libertad, ¿no?
Con 6 grados de libertad, el 2.5% va a ser 0. Va a ser 14.4494. Ese es el límite inferior. 14 o sea, no es el límite inferior, es el chi cuadrado inferior. 14.4494. Por lo tanto, la varianza, ¿en qué intervalo va a estar? Es decir, este es el intervalo de confianza. ¿En qué intervalo va a estar? Va a estar entre, y esto ya hay que calcularlo. Vamos a ver. Ya nos va a quedar entre 0.033, lo voy a poner, y entre, el otro es 1.233347 ya, y entre 0.388, ya. Quiere decir que nuestra varianza debería estar entre esos dos valores. Entonces, listo, no sé si tienen alguna pregunta sobre cómo se calculó. Esto del chi cuadrado es el único caso donde ustedes buscan el límite superior y el límite inferior en una forma, digámoslo, en un orden distinto. O sea, primero el superior y luego el inferior. Entonces es como que una guía, ¿no? Igual yo prefiero hacerlo así, porque puede haber gente que se confunda con estos subíndices, ¿no? Pero van a llegar a lo mismo. Si ustedes quieren, en cambio, el límite superior, ¿cómo ustedes esto se traduciría para el 95% de confianza? Sería uno menos el alfa, en este caso es 95%, entonces 0.95 para 2, ¿ya? Y bueno, ahí les va a quedar uno menos 0.95 para 2, les va a quedar, a ver, denme un ratito. No, pues, a ver, denme un momento. Eh, ya, sí, sí, disculpen. Aquí el alfa, en este caso el alfa vendría a ser, no sería 0.95, sería 0.5. O sea, 0.05. Aquí en este caso el alfa vendría a ser 0.05. Entonces ahí sí les va a quedar lo mismo. El superior va a ser 0.975, que fue el que vimos antes, y en el otro caso va a ser solo alfa medio, es decir, 0.025 o lo que es lo mismo, 2.5%. Entonces, bueno, y yo igual por esta misma confusión, yo prefiero simplemente guiarme como que, ya el límite superior se cambia el orden, el límite inferior se cambia el orden, y aquí busco el chi cuadrado que acumula tanto y ya. Entonces, eso. No sé si tengan alguna pregunta, sino ahora sí ya para culminar la clase, chicos. ¿Ok? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias por haber asistido. Gracias, profe. Gracias, profe.